Muy buen día, querido amigo, querido hermano. Dios te bendiga donde te encuentres en la tierra en este tiempo maravilloso que Dios nos da a vivir y Dios nos da poder llevar la palabra maravillosa del Señor a donde estás. Y está en este día, diferente del lugar donde estoy, compartiendo la palabra en otro lugar por cuestiones de viaje. Estoy en otra ciudad que no es Mendoza. Y la cuestión es que estos días en mi corazón vino una palabra la cual quiero compartirte y quiero pedirle al Espíritu Santo que allí donde tú estás, donde tú vives, donde tú habitas, donde tú moras, donde tú trabajas, puedas allí en tu corazón hacer como una mella, hacer una marca indeleble que no se borra con nadie. Los amados de Dios. Quiero esta mañana hacer base en una escritura muy conocida para aquellos que a veces comiencen en el Evangelio, se aferran a esta palabra, la cual la guardan, la leen, memorizan este versículo. Y con el paso de los años, a veces no suele ser tan frecuente que la usemos. Es el capítulo 3, versículo 16 del libro de Juan. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este versículo bíblico tiene una magnitud, es increíble lo que en él encierra, porque no voy a desglosarlo, no lo voy a analizar, pero quiero darte en esta serie de pensamientos y en esto que me impulsa a compartirte, los amados de Dios. Fíjate algo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo he escuchado personas que fundan iglesias LGTB, he escuchado hombres que son asesinos y ellos dicen, Dios me ama. Sus vidas, y he visto delincuentes que dicen Dios me ama. Y quiero decirte algo, no están mintiendo, porque la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios ama a este mundo que Él ha creado. Este mundo que es como, vamos a decirlo de una manera, si tú tienes un hogar, tienes hijos, tienes familia, entenderás que aunque dentro de tu mismo hogar, dentro de tu misma familia, tienes hijos, esos hijos algunos salen con virtudes y otros no salen con las virtudes que tienen otros. Conozco familias que tienen hijos muy doctos y otros hijos que sencillamente son normales a los ojos de cualquiera. Y tal vez dentro de esa familia también hay uno que terminó preso. Pero yo puedo asegurarte que dentro de el corazón de esa madre y ese padre, el amor hacia sus hijos no importa lo que son, porque los aman, porque son sus hijos. Y la Escritura dice que de tal manera nos da un grado de magnitud del amor de Dios por este mundo. Lo más extraño de todo esto, que muchas vidas van a encaminarse hacia una eternidad sin ese que los ha amado, pero van a ir a una eternidad sin Dios sabiendo que Dios los amó. Y es tremendo esto. Dice Jesús que de tal manera amó Dios al mundo que dio, esta fue una revelación, que dio en respuesta al hombre, a su pecado, a Jesucristo, entregó su único Hijo, a Jesús, por ese mundo. O sea, hay una responsabilidad de parte de Dios tan grande de mostrar su amor. Pero queda del lado, como decimos en la jerga del fútbol, queda la pelota de este lado de mi campo cuando yo tengo que tomar una decisión y la responsabilidad. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dice que este Hijo fue a una cruz. Dice, para que todo aquel que en Él crea. O sea, hay una parte, la pelota está puesta de este lado del campo, que algunos se irán al infierno creyendo y sabiendo que Dios los ama. Pero no hicieron nada.
Y en ese creer, no es solo el creer decir yo creo en Dios. El creer que involucra esto está hablando de un creer, de un vivir una vida de acuerdo a los preceptos y a los mandatos del amor de Dios. ¿Cómo es esto en nuestra vida? ¿Cómo es esto en nuestros corazones? Dios tiene una inclinación por sus hijos, como tú por tus hijos. Dios ama al hombre, Dios ama lo que creó y dio a este Hijo Jesús para propiciación, para perdón de tus pecados. Hay algo dentro nuestro. Hay una historia maravillosa y es la historia de un rey llamado David. David tuvo un amigo muy grande, se llamaba Jonatán. La casa a la cual venía Jonatán era de un rey llamado Saúl, el padre de Jonatán. Saúl representa en la Biblia todo lo que tiene que ver con la carne, todo lo que tiene que ver con aquellos intentos humanos de mostrarse, de hacer, de querer agradar, pero no siendo obedientes y respondiendo a lo que Dios quiere hacer. He compartido en algún otro momento sobre la casa de David y sobre la casa de Saúl. Pero lo cierto es que este hombre llamado Jonatán le hizo prometer si algo sucedía. Hicieron un pacto de amor con David, que todavía no era rey, era sencillamente un prospecto de aquel que sería el rey más grande que tuvo Israel. Un hombre conforme al corazón de Dios, una figura del Dios misericordioso y el Dios benevolente. Un día, Jonatán murió y habían muerto todos los hijos del rey Saúl. Saúl ya no estaba. El abuelo de un muchachito que había quedado vivo, que estaba escondido en un lugar, porque cuando un rey asumía, a veces la misma familia asesinaba a todos los posibles aspirantes a un trono. David, en un momento de su vida, recordó el amor, y escucha esto, recordó el amor de la amistad y el pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Me supongo que en un momento de nostalgia, como te pasa a ti y a mí, los cuales no vemos amigos que algunos están en la tierra pero tal vez lejanos, o tal vez por el hecho que ya partieron con el Señor, se fueron de esta tierra y los extrañamos. Y en ese momento recordó el pacto hecho y decidió una búsqueda. Dijo, voy a ver si puedo encontrar a alguno que haya quedado vivo de la casa de mi amigo Jonatán. El primer paso en tu vida, en mi vida, para tus hijos, ¿sabes quién lo da? No lo damos nosotros. Es el amor indefectible, el amor que no es defectuoso, el amor puro de un Dios que da siempre el primer paso. Amamos nosotros a Dios porque Él, dice la Escritura, nos amó primero. El amor de Dios que cubre una multitud de pecados en nuestra vida, un amor que es único, insondable. Y en un momento David, en ese ataque de nostalgia, de cumplir un pacto que había hecho con él mismo y con su amigo, dijo, voy a buscar a aquellos o a aquel que esté vivo para hacer misericordia. Y vinieron unas doncellas y le dijeron, hay uno. Se llama Mefiboset, un hombre extraño. Pero está lisiado de los pies, no puede caminar, porque huyendo cayó al piso, se rompió algo allí en su cadera, en su columna, y lo hacía defectuoso. Y David rápidamente imploró que lo trajeran frente al rey. Una vez un muchacho estaba en algo personal, se rió diciendo de una vida y estaba yo presente allí, de ahí viene el Mefiboset. Y en una manera u otra, qué tremendo es poder saber que todos nosotros, dice la Escritura, nos descarriamos.
Todos nosotros, en alguna manera, tenemos ese defecto en nuestras vidas que hasta a veces nos impide caminar en el camino. Tengo personas que me escriben por WhatsApp y a veces en consultas, y tengo una persona que estos días me dijo: a veces cuando estoy en mi vida diaria me pasan cosas y pareciera que no fuera un cristiano. A veces insulto, a veces digo cosas que no tengo que decir y me condeno en mi corazón y mi mente. Hay algo de Dios en tu vida, querido amigo, porque si no hubiera nada, de Dios, ni te darías cuenta que estás pecando. Y eso, como me dijo una hermana, es como que me cuesta caminar en mi vida. Somos en una manera un Mefiboset, pero el rey lo mandó a traer a su presencia. Ese es el pacto de la misericordia, de amor de Dios. Él nos envía, nos llama para que vengamos y sencillamente estemos frente al rey, sentados en la mesa. Porque Mefiboset le dijo: ¿qué tienes conmigo, oh rey David? Que miras a un perro muerto como yo. Así se miraba Mefiboset, como un perro muerto, un perro insignificante al costado del camino. Y David lo invitó a ese Mefiboset, lo bendijo, le dio dones y lo sentó a su mesa a comer. Dice la Biblia que todos los días Mefiboset se sentaba con el rey David en la mesa. ¿Por qué? Porque en sí mismo había jurado con aquel que amaba que iba a hacer misericordia. El amado del rey, tú eres un amado del rey. Mefiboset, muchos tal vez se le burlarían porque era un defectuoso, porque no podía caminar, porque esto, pero ¿sabes? Estaba sentado frente a la mesa del rey por amor y misericordia. Prefiero en mi corazón, si tuviera que elegir, seguir siendo el Mefiboset y estar sentado frente al rey, que tener mis pies libres para andar por allí y nunca estar sentado a la mesa del rey. Tal vez tú luchas con tus pecados, tal vez tú luchas con tus cosas adentro que no puedes cambiar, son los que te mantienen sentado frente a la mesa del rey. Pero no te hagas problemas, porque el rey va a hacer misericordia con sus amados. Cuando él hablaba a Jesús de la parábola de los talentos, dijo que un día, cuando estemos delante de él, nos pedirá cuenta de nuestra vida. Y en muchos otros lugares, y dice: y pondrá a su derecha a las ovejas y apartará a la izquierda a los cabritos. ¿Sabes? Es el rebelde. El de la derecha es: ven, entra, disfruta de lo que te mereces, porque obedeciste, porque fuiste fiel. No importa cuán lisiado eres, lo importante es cuánto en tu vida sabes venir delante del rey. ¿Sabes qué hizo Mefiboset cuando le dijo: ¿por qué miras a un perro muerto como yo? Mefiboset sencillamente se humilló delante del rey. No mostró su poder, él mostró toda la debilidad. Él sabía que estaba condenado a morir. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y es tremendo, porque yo quiero animarte en esto. Y hoy mi corazón se llena el saber que caminar junto a Jesús no es que yo sea el que ande con una aureola en mi cabeza, una sábana blanca y le evite 20 centímetros del piso. Porque Él está trabajando dentro mío y dentro tuyo en ese proceso llamado santificación. Él, cuando te sienta a la mesa, es como cuando se sentó a la mesa con Judas o se sentó a la mesa con Pedro. Cuando se sentó, y él sabía que Pedro le iba a negar, y él sabía que Judas le iba a entregar, y aún así Jesús mostró su amor y su misericordia. Querido amigo, querida amiga que me estás escuchando, hermano querido, ¿sabes por qué Dios amaba a David? Porque David tenía un corazón que sabía arrepentirse, como lo hizo Mefiboset. ¿Por qué halló gracia en los ojos Mefiboset de David? Porque él supo humillarse
Y David vio el corazón y se quebró delante de él. ¿Sabe por qué miró con amor David a Mefiboset? ¿Por qué no miraba a Mefiboset? Miraba el pacto que había hecho con Jonatán aquel día en su juventud. Y él, por su propio pacto, por su propia promesa, porque ama a este mundo vil, pecador, pero no quiere que se pierda. Por eso tú y yo tenemos un mensaje de decirle al mundo, no solamente Él te ama, también puedes creer en Jesucristo y ser salvo tú y tu casa. Tú eres un amado que estás en el proceso de santificación, que arde tu corazón cuando caminas con Jesús como los del camino de Emaús. Y tú eres uno de aquellos que día a día te sientas en la mesa del Rey, aunque lisiado muchas veces, pero comiendo y compartiendo en la mesa del Rey. Quiero animar tu corazón en este día, en este precioso día, que mires en alto, levantes tus ojos y agradezcas a Dios por el amor tan grande que siendo pecadores, aún así nos ha amado. ¿Por qué? Porque Él nos mira y te mira a ti a través de un velo de sangre, la que Él derramó en la cruz. Sí, Jesús de Nazaret. Querido Padre, en este día quiero bendecir a las vidas que escuchan y ven esto, y que puedan ser iluminados más que su entendimiento, su espíritu. Que la palabra trabaje en lo profundo, aunque lisiado, sentados en la mesa del Rey. ¿Por qué? Porque tu Rey nos has amado. Te bendigo en este día, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido amigo. Bendiga tu hogar, sentados en la mesa del Rey, amados, aunque a veces en el proceso de santificación. Que Dios te bendiga.